Hola, buenas tardes a todas y todos. Eh, pues esta es la penúltima sesión y en esta sesión les voy a platicar de algunas sugerencias para escribir cuento, para que puedan revisar si su cuento cumple con estas características. Y la última sesión la vamos a tener en Semana de Pascua, ¿va? Y espero que sea pues en videollamada para poder pues compartir sus textos, leeríamos sus textos en la videollamada y nos haríamos comentarios sobre sus escritos, ¿va? Entonces, pues no sé si puedan dejarlo otra vez el lunes a las 6 de la tarde, como en ocasiones pasadas, o si sugieren otro horario, pues aquí pónganlo en los comentarios donde les ponga el video, ¿va? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con estas sugerencias para cuentos. Son algunas cosas que ya les he dicho previamente, pero va a ser como un pequeño repaso para que puedan comprobar si su cuento pues cumple con estas características. Que de igual manera pues recuerden que pues las reglas, como dicen por ahí, ¿no? Son para romperse. Y no quiere decir que para escribir un cuento siempre tengamos que cumplir con estas características, pero digamos que si estamos aprendiendo a escribir cuento, es bueno escribir primero cuento como de forma clásica, ¿no? Para después aprender a contar historias de una manera distinta. Entonces, bueno, algunas sugerencias para el cuento que les voy a hacer es, la primera, dice, contar un evento breve. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que una buena historia para mi cuento va a ser aquella que inicie y termine pronto. Aquellas historias que duran meses o años son historias que se trabajan más a través de la novela, se trabajan de mejor manera ahí. Para el cuento es mejor un evento que inicie y que termine pronto, ¿no? Un conflicto que no dure mucho tiempo. Principalmente porque pues los cuentos se tratan de narraciones breves. Entonces de repente si queremos abarcar mucho, pues no va a quedar tan claro, ¿no? Además a un cuento, pues digamos que no le tiene que sobrar nada, todo tiene que ser muy preciso. Por eso es que es mejor elegir un evento que inicie y termine pronto, ¿no? La segunda sugerencia es que trabajen un solo conflicto, ¿no? O sea, que aborden y desarrollen un solo problema y no que metan varios problemas en su cuento. Por lo mismo, como se tratan de creaciones pequeñas, es mejor pues trabajar un solo problema, un solo conflicto. El siguiente dice pocos personajes, pues se refiere a que pues en nuestra creación literaria es mejor meter pues a los personajes que sean necesarios para mi historia, ¿no? Y pues si esos personajes pueden ser pocos es mejor, puesto que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El cuento, al ser una creación pequeña, pues si metemos muchos personajes se presta a que nuestro lector se pueda confundir. Eh, Otra sugerencia es el punto 4, que es utilizar la segunda historia. Habíamos dicho que la segunda historia es ese otro conflicto, esa otra historia que se nos revela entre líneas en el cuento. Puede ser que, por ejemplo, yo esté tratando un conflicto, no sé, ¿no? Que el conflicto es que mi personaje tiene que llegar a tal lugar. Eso es algo que se hace mucho en la literatura. Mi personaje tiene que recorrer un largo camino, ¿no? Puede ser una procesión o puede ser tener que llegar a un punto porque necesita hacerlo, ¿no? Por X o Y razón. Digamos que el conflicto es tener que realizar el trayecto y tener que llegar. Pero puede ser que entre líneas yo también me dé cuenta de otros problemas que tenga mi personaje y que se relacionen con ese viaje que esté haciendo. Una segunda historia que puede quedar muy clara fue la que leyeron ustedes en el cuento El hombre sin suerte, en donde el conflicto de la niña es que pues tiene que buscar una bombacha, ¿no? Sin embargo, sabemos que la segunda historia tiene que ver con este hombre que probablemente le quiere hacer algo. Eso es una segunda historia, algo que está entre líneas, que no está como de forma muy obvia. En otros cuentos que leyeron, por ejemplo, como el de Las vacas de Quibiquinta, de Francisco Rojas González, el conflicto es que pues no están buscando comida, ¿no? No hay comida en ese pueblo y van al tianguis a ver si pueden comprar una gallina o algo, pero pues todo está muy caro. Ese sería el conflicto. La segunda historia tiene que ver con el final, cuando a su esposa se la llevan dos personas que viven en la ciudad, ¿no? Para que amamante a su hija. Entonces digamos que el conflicto es pues la precariedad, la pobreza
Y la segunda historia es ese otro mensaje que se revela en el cuento que tiene que ver ya con, pues, cómo la mujer se convierte o es utilizada casi casi como si fuera una vaca, ¿no? Como si fuera un animal por estas personas. Entonces, bueno, la segunda historia es como ese segundo conflicto que está debajo. Piensen como en un iceberg. En un iceberg normalmente vemos la punta, pero hay algo debajo, ¿no? Que no podemos ver porque lo tapa el agua. Eso sería como la segunda historia. Un segundo conflicto que se revela a través de mi primer conflicto, pero de una manera no tan obvia, una manera entre líneas. Eh, la sugerencia 5 es que utilicen pocos diálogos. Habíamos comentado que los diálogos cuando estamos comenzando a escribir literatura pues pueden ser un poco difíciles de construir porque es en el momento en el que el personaje habla por sí mismo. Y entonces, si su manera de hablar no nos corresponde con lo que ya sé, por ejemplo, con su forma de verse o su personalidad, pues me va a brincar mucho, ¿no? Por ejemplo, si pongo a un personaje de clase baja a hablar como con palabras de un tono como muy fresa o muy elegante, eso sería como un poco, pues, contradictorio, ¿no? El hecho de que la forma de hablar de mi personaje no tenga que ver con su personalidad. Entonces, pues les sugiero que utilicen más bien pocos diálogos. La sugerencia 6 es claridad, no obviedad, y eso se refiere a que nuestro cuento mmm, pues tiene que estar claro, pero no por eso quiere decir que tiene que ser como súper obvio, ¿no? O estar súper explicado. Hay veces que mmm, si algo ya lo dijimos a través de diálogos, no lo tenemos que decir a través del narrador. O si algo ya lo dijo el narrador, no es necesario que lo digamos, que lo diga el personaje a través de diálogos, ¿no? A eso se refiere con que no tenemos que ser repetitivos, sino que incluso tenemos que dejar cierta información oculta, ¿no? Para que el lector la encuentre y pues no reciba todo así como masticado, ¿no? Sino que él también se pueda hacer su propia interpretación de la historia. A eso se refiere con que no tiene que haber obviedad. La sugerencia 7 dice no melodrama y la 7 sí, y la 8 dice jugar con los géneros. ¿A qué se refiere eso de no melodrama? Normalmente cuando comenzamos a escribir o comenzamos a hacer videos o comenzamos a hacer cualquier disciplina artística, como que la primera forma con la que queremos abordar los temas es a través del melodrama, ¿no? O sea, si vamos a hablar de un noviazgo, el noviazgo va a terminar en separación o uno de ellos muriéndose, ¿no? Eso será como melodrama. O si vamos a hablar de mmm, de drogas, ¿no? Pues nuestro personaje va a terminar así en rehabilitación, ¿no? O va a terminar así como súper mal por las drogas. Entonces, a eso me refiero con que podemos hablar de temas serios, pero no tenemos que llevarlo como a la lectura más obvia, no tenemos que llevarlo al melodrama. Eh, el melodrama es un género que exagera todo. Entonces, de repente, el primer tratamiento que queremos hacer de ciertos temas es así, y más cuando estamos aprendiendo a escribir. Entonces tienen que tener en cuenta que pues tienen que estar un poco medidos. De repente reviso muchos cuentos en donde terminan matando a la mitad de los personajes, ¿no? O los finales son así como súper tremendos, súper fuertes y bueno, si se justifica está bien, pero no todos los temas tenemos que llevarlos al melodrama y no todo tiene que estar así como desmedido o exagerado. Y en esto de jugar con los géneros, precisamente se refiere a eso. Hay historias eh, que ya están trabajadas, que ya han sido trabajadas de cierta manera muchas veces, ¿no? Por ejemplo, hablar del amor ya ha sido abordado con drama en muchos textos, ¿no? Y en muchas películas. No quiere decir que no podamos hablar de una historia de amor a través del drama, pero de alguna forma eso ya se ha visto mucho, ¿no? Entonces a veces conviene jugar con los géneros, hacerlo medio drama, pero también tal vez un poco cómico o tal vez un poco de suspenso, ¿no? Perdón. Entonces hay que jugar con los géneros para crear cosas pues diferentes. Este, y lo último que dice es escribir sobre lo que sé. Y a eso se refiere a que tenemos que contar historias que conozcamos
y pues sobre las que hayamos tenido vivencias o tal vez no vivencias, pero sí que conozcamos de ese tema a través de otras personas o a través de la información, porque a mí me interesa ese tema y ya tengo tiempo queriendo informarme sobre eso, ¿no? Pero no hay que escribir sobre cosas que no sepamos. Eh, si queremos escribir sobre algo que nosotros no hayamos experimentado o que nuestras personas cercanas no hayan vivido y que no hayan tenido la posibilidad de contarnos, entonces hay que investigar, pero hay que hacer una investigación pues real, ¿no? Leyendo un libro o leyendo una nota de un artículo no me va a convertir en, no sé, en un detective, ¿no? O no me va a convertir en un biólogo. Entonces tenemos que escribir de cosas sobre las que sepamos, porque si no, vamos a terminar escribiendo superficialmente, vamos a terminar escribiendo sobre clichés, ¿no? Es como si les dijera ahorita, escriban una historia de un astronauta, ¿no? O escriban una historia, sí, escriban una historia sobre un astronauta. A la mayoría se nos va a ocurrir nuestra historia inmediatamente situarla en la luna, ¿no? O en el espacio. Eso sucede porque no sabemos mucho sobre astronomía, ¿no? Pero a un astrónomo si le dicen eso, probablemente se le van a ocurrir otras cosas más profundas o menos obvias, menos superficiales, porque conoce el tema. Entonces, pues hay que escribir sobre lo que sepamos. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Pues nos vemos en la semana de Pascua. Ustedes díganme si nos podemos ver el lunes de la semana de Pascua a las 6 de la tarde. Y si no pueden, pues sugieran otro horario, ¿va? Que estén muy bien, pues pónganse a escribir ya su cuento porque lo van a presentar el lunes de semana de Pascua, si es que todos pueden. Que estén muy bien, cualquier cosa escríbanme ahí en el Classroom, cualquier duda o comentario. Hasta luego.